Libros para la banda. Hasta que la lectura nos alcance. Por Cris, Steph y Juanjo. Edición y producción por Steph Rosas. Buenas, bienvenidas, bienvenides al primer episodio de Libros para la Banda, temporada 2. Yo soy Cristina Pandora y me da harto gusto estar de vuelta. ¡Holi, chicos! ¡Holi! ¿Cómo han estado? ¿Qué tal les ha tratado nuestras semanas de intertemporada? Pues estamos contentos de comenzar esta segunda temporada. Yo soy Stephanie Pandora y los saludo desde el caluroso Mérida, Yucatán. Muy bienvenidos todos a nuestra nueva temporada, segunda temporada que nos emociona mucho tener. Yo soy Juanjo Albor y esperamos seguir platicando mucho de libritos y escuchar sus recomendaciones y darles algunas que pudieran interesarles y después desviarnos del tema como siempre. ¿Cómo han estado, chicas? Chido, Liro. Estábamos ansiosas. Porque, tenemos una sorpresita para... Tú dilo, Cris. Estábamos ansiosos por eso, pero creo que pueden decirlo ustedes. No, pues quiero presentar la sorpresa que tenemos hoy en este primer episodio de esta segunda temporada. Yo diría que es nuestro padrino en el Twitter, que gracias a él hemos crecido un buen y seguramente la mayoría de los que nos escucha lo conoce. Hoy vamos a hablar de teatro con Fra, el hada de las vacantes. ¡Oli! ¡Holi, Fra! Oli, después de rogarles y rogarles indeterminadamente, por fin se animaron a invitarme. Muchas gracias por tenerme aquí con ustedes, ustedes. Estoy exhausto. Imagínate, tan temprano estamos grabando este episodio que es un viaje en el tiempo porque ustedes están escuchando esto por ahí del veintitantos de enero y lo estamos grabando el 15 de diciembre de todavía 2021. Y está bueno que hablemos de viajes en el tiempo porque justamente el teatro, que es el tema de hoy, es un agujero de gusano hacia una realidad atemporal o multitemporal o politemporal. Voy a decir muchas veces temporal. Te diviertes, ¿verdad, Fra? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti que te tomaste el tiempo de venir con estos simples mortales. Falto. Después de estarte rogando y rogando, Fra. El señor influencer por fin dijo, sí, ya les voy a aceptar la invitación, aunque Como se si quejara de amargamente veras. en Twitter. Entonces, no, pues hartas gracias por venir. Ya sabemos que seguramente este episodio va a estar súper escuchado por ser tu voz, aunque hables de trabajo y así. También el Farah es amante del teatro y durante un buen rato estuvo escribiendo reseñas para El Sol de México de teatro. Pero hoy quiero hablar, o sea, sí de teatro obviamente, pero de leer teatro, porque estamos hablando de libros, entonces vamos a hablar de leer teatro, que creo que es una experiencia como súper diferente. Creo que no cualquiera lee teatro, es como, quizás pueda ser cansado, y también depende de qué teatro leas, ¿no? O sea, teatro clásico que debe ser como súper aburrido. Creo que de teatro clásico lo único que he leído es La Fierecilla Domada de Shakespeare, y toda buena, pero es muy difícil. ¿Lo volverías a leer? Yo creo que sí, Ok. La Fierecilla Domada, Obvio, fin. ¿no? Dice. No, es que ese sí es un buen chisme. No, pero tengo que decir que sí. Si me pagaran, sí, pero como no lo van a hacer. No, ese sí se me hizo como la más ágil. Intenté empezar a leer Romeo y Julieta y la verdad es que no lo logré, se me hizo súper aburrida. Y pues más bien el tema de como teatro clásico es lo que platicábamos en otras ocasiones, que está en el conocimiento colectivo de las personas. Entonces todo el mundo sabemos de qué se trata Romeo y Julieta, La Fierecilla Domada y todo ese tipo de historias. Entonces no hay como mucha necesidad de leerlo. Entonces, ¿por dónde quieres empezar? Pues primero con un pensamiento que a mí me suele consolar a la hora de leer teatro clásico o victoriano, quizá en este caso. O sea, uno se podría sentir muy culpable de no leer a Shakespeare y que a uno le aburra, pero así, la neta, es que si Shakespeare hubiera nacido en los 70, en los 80, o sea, hubiera sido contemporáneo, él no hubiera escrito de esa manera y hubiera logrado encontrar la forma de describir el alma humana como lo hizo, con una brutalidad tan sincera, tan honesta, tan diametral, de otra manera. Y sin duda no hubiera usado la estructura que sí tenía el teatro isabelino en ese entonces. Era un espectáculo, pues también muy diferente al que es ahora. Los teatros muchas veces no tenían asientos, eran una especie como de un salón. Seguramente ubican los edificios del virreinato que tienen un gran patio adentro y las habitaciones están alrededor de
una cosa muy similar podrían ser los teatros de aquella época. Y además, pues no ponían como tanta atención a las obras y era literalmente un cagadero porque pues la gente llegaba caminando o en caballo y por eso, de hecho, desde ahí viene la expresión mucha mierda, que es cuando tú le dices a un actor, una actriz que va a entrar a escena, pues, si tú le dices buena suerte, te van a ver feo porque por sí que es de mala suerte decir buena suerte, más bien le tienes que decir mucha mierda o rómpete una pierna. Y bueno, creo que es súper rico. Creo que tenemos el teatro también y muy inmerso en nuestra cultura del día a día, mucho más de lo que creemos. Espero que sea así. Y bueno, pues no sé realmente cómo con qué tema quisieran empezar. O sea, podríamos hablar como del teatro en general, podríamos hablar de cómo empecé yo a adentrarme en este tema, podríamos hablar de obras favoritas, de obras más, de obras que sí o sí tenemos que hablar y que seguramente las han topado. Hablando, por ejemplo, ahorita dijiste La Firecilla Domada, probablemente alguien acá que nos esté escuchando diga, yo nunca he escuchado eso, pero si viste 10 cosas que odio de ti, que es un peliculón enfermo, precioso, hablando de precioso, con el precioso Heath Ledger. ¿Sí es Heath Ledger o Hugh? Heath Ledger. Ok. Bueno, yo le voy a decir Mijares. Sale Mijares. Ay, Y Dios mío. Lucerito también sale, pero una Lucerito gringa, adolescente. Lo que más me sorprende de esto es que hayas visto una Perdón, película, es Fra. que yo ya llegué a la edad en la que solamente voy a tener 2 nombres de famosos en mi vida. Ya encontré que mi vida se hace más fácil así, entonces ya decidí que van a ser Mijares y Lucerito. Y al que no le gusta que se joda. Pero entonces, bueno, justamente es la trama de un cuate que se liga a una chava que, según esto, nadie se puede ligar. Eso, visto a través de las décadas y a través de los siglos, pues obviamente es una premisa que puede caber en cualquier sociedad y las actuaciones que se hacen, ya sea muy libres o no, pueden también ser muy ilustrativas y muy adaptables a cierto público. Hay otro ejemplo que es súper conocido, Hamlet es El Rey León. Es la historia de un príncipe. En Hamlet original, el rey ya está muerto, pero en los 2 casos lo mató su tío y más bien es la historia de la venganza. Del Rey León es un poquito más la historia como de recuperar el camino perdido, como de irte y regresar a casa, con canciones súper pegajosas. Yo también sigo cantando si las escucho por ahí. Vamos a cantar Hakuna Pero Matata, Fra. justamente a eso me refiero, con que tenemos el teatro mucho más inmerso en nuestra cultura, incluso la expresión política que se hace. Aquí sé que no hablamos de política, pero cuando pasó la elección de 2006, hubo un performance en el cual López Obrador se invistió como presidente legítimo y que esa es una figura teatral, performativa, en la cual, pues, es un ejemplo de que tenemos la necesidad histriónica. Me parece que es algo súper chido. A mí por eso me encanta el teatro. David Gaitán, uno de mis dramaturgos favoritos, decía que es el arte con más innovación que existe hoy. Yo la verdad es que lo creo totalmente. No soy mucho de otros artes, entonces, bueno, también ahí tengo obviamente una parcialidad, como creo que debemos aceptar. Entonces, bueno, pues yo, como siempre hago, les lancé una pregunta y no les di chance de responder, entonces más bien pues, ustedes díganme por dónde quieren empezar. Es que mira, yo no quería interrumpirte, pero me llama la atención esto que dijiste de cómo el teatro, a pesar de que puede que no nos guste o que a mucha gente no le guste y diga: "Ay, no, a mí no me interesa", cómo es que lo llevamos día a día, ¿no? Porque muchas veces, interactuamos, ¿no? Como dices, o vemos ciertas, situaciones que involucran. Y yo sí quisiera hacerte una pregunta, ¿cuál? Ay, para eso viniste. ¿Cuál es uno de tus libros que no, o sea, referentes a esto del teatro, que no te gustó? O sea, que digas: "Este estuvo fatal, no lo recomiendo"? Las tragedias griegas. Ninguna de las tragedias. ¿Por? ¿No se supone que a todos nos deberían gustar las tragedias griegas? ¿Cómo así? ¿Cómo, Fra? Y creo que es un muy buen punto de partida, Fanny. Está buenísimo que lo hablemos, pero es que tiene una estructura que a mí me parece soporífera, en el mejor sentido de la palabra. Yo tenía una edición de Porrúa creo que era
creo que era Electra y traía así como otras tragedias del mismo tipo. No es muy común, entonces seguramente no han leído ninguna de esas. Tiene una estructura en la cual siempre hay un coro que canta, que tiene ciertos versos en los cuales va explicando un poquito de la trama y da un poquito de contexto, pero cuando digo un poquito es muy cierto porque la forma en la cual no narra los acontecimientos es muy atropellada en cuanto a adornos, en cuanto a cómo te van desmenuzando muy poco a poco la información, lo cual tiene mucho sentido en el contexto de una sociedad griega antigua, en el cual el trabajo era poco, porque pues quienes están ahí, digo, aquí probablemente le esté cagando, pero lo que tengo entendido es que quienes iban a estas obras de teatro, pues más bien tenían esclavos que hacían toda la chamba Se y, ríe. y entonces estas obras, y estas obras pues podían durar 4 o 5 horas y pues estos güeyes pues no, o sea, no tenían que atender el Slack, o sea, nadie le estaba mandando el mail, real, o sea, no tenían que Andaban invertir. en el chupe, todos Ajá, cotorreando. claro, claro. Y por eso no te gustan. Qué envidiosito, Ah, ¿eh? Qué envidiosito. Que fíjate que creo que parte de eso, además de lo que mencionas, Fra, creo que también tiene que ver con que, o sea, para nosotros, si bien muchas, pues hasta muchos tropos, muchas estructuras y demás vienen de esas obras, claro, las obras tal cual muchas personas actualmente no las leemos o no las hemos, y mucho menos ido a ver, pero creo que sucede lo mismo como lo que decías hace un rato con Shakespeare. O sea, bueno, sucedía, me atrevo a decir que sucedía en ese momento lo que sucede ahora con Shakespeare. O sea, ahorita ya mucho, si nos dicen, ay, Hamlet o en particular Romeo y Julieta, no sabemos de qué va. Tal vez no los específicos, pero ya te la sabes. Entonces creo que también muchas tragedias y después comedias griegas dependían un poco o aprovechaban más bien el que la gente que las veía en ese momento conocía la historia. A final de cuentas son historias que vienen de la propia mitología y del folclore de muchos siglos atrás de los mismos que las escribieron, ¿no? Entonces, como dices, ¿no? Esta poca narración que hacen los coros, si conoces el mito, En esta. ya es más fácil conocer o entender por qué hacen esas puntuaciones. ¿Qué ibas a decir, perdón? Que, digo, en esta parte, cuando dicen lo de los coros, me imagino que Steph va a meter así. Somos las musas, diosas de las artes, que proclaman a los héroes. Héroes como Hércules. Querrás decir múscules. ¡Ay, me encantaría ser un Y poco suena de así el música en soundtrack, nuestra ¿no? historia. Sí, por favor. Lo cantaban aparte y... Bueno, sigue, Juanjo, perdón, ya te corté la idea. No, sí, totalmente. Es que de hecho, en Hércules, que es lo que mencionas, justo eso hacen esa referencia. O sea, sí es lo que está haciendo el coro o sea, referencia al coro griego. Pero, o sea, no sé qué opinan ustedes, no sé qué opina acá nuestro invitado de eso, pero, o sea, tal vez es más entretenido leerlas o más interesante como parte de un curso, de una clase, una versión anotada en la que te expliquen más de contexto. pues como la Divina Comedia, ¿no? Que mucho de su encanto es justamente las anotaciones para la gente no docta, que lo Claro, agarramos, que nos mandó de la prepa además, o sea, eso me parece una salvajada. horror. Sí, eso no se hace. Yo creo que justo o sea, retomando como el hecho de que el teatro atraviesa muchas cosas, o la teatralidad atraviesa un buen de cosas. Yo siento que quizás coincido con Juanjo que es más, quizás pueda ser como más fácil leerlo que verlo representado, y las representaciones que conocemos actualmente son como, pues no quiero decir contemporáneas porque ya el teatro contemporáneo es otra cosa del que seguramente Fra va a decir algo, pero como, o sea, más modernizadas, en donde las versiones son más cortas, más sencillas de entender a la hora de representarlas, y quizás, pues sí, a la hora de leerlas, o sea, pues es que son idiomas antiguos, o sea, son formas de hablar de antes. Entonces, el propio español como del Quijote de la Mancha, por ejemplo, que no es obra de teatro, pues, pero, ¿o sí es? No, no Ay, es. yo sí, Es la ¿o primera sí es? novela Así, moderna. mi ignorancia. Yo sí empecé así, dudé de mí misma. O sea, el español que utiliza, por ejemplo, Quijote, pues, güey, la neta no lo entendemos. Entonces, justo creo que eso es lo que sucede, y las historias o sea, se han ido trasladando, se han ido modernizando, entre comillas, para seguir conociendo el mito, y se quedaron en la cultura popular, y nos atraviesa en diferentes adaptaciones. Quizás leerlas puedan ser un poco más
fáciles, entre comillas, depende de en qué mood también yo creo que te encuentres. Yo no las leería, la neta. Yo he leído cosas más, o sea, leo teatro, pues supongo que es moderno, Moderno. moderno. No creo que sea teatro contemporáneo, porque el tema del teatro contemporáneo es otra cosa, o no es el posmoderno, o cuál es el que odio. El Si hay postdramático. un teatro, ay, que nadie le entiende. O sea, si ustedes creen que la tragedia griega no se entiende y que es complicada por este tema que dice de los coros y chalala, y que no te queda como muy claro, o lo que yo digo de, pues esto es que está escrito como en, no sé, el idioma más modismos antiguos, el posmo es como, ¿qué chingados acabo de leer o qué chingados acabo de ver? Un ejemplo de teatro postmoderno, si alguien vio How I Met Your Mother, es la obra que hace Lily, no, la obra que hace Hace Barney para molestar a Lily con lo de Moist. que hace Barney para molestar a Lily, que dura 4 horas. Creo que también Lily hace una, o sea, esas dos, eso es teatro postmoderno. Ok, la definición más formal es teatro que no parte desde el texto. La dramaturgia se refiere específicamente al guión, al texto, al libreto. Durante a mediados del siglo XX, un poco después, eso fue como la piedra de toque para hacer una obra. De hecho, cuando ustedes ven una peli, el primer crédito es del director o directora que ahora sí que la dirigió. Y si ya han visto los créditos de una obra, siempre ponen al autor o autora al principio. Entonces, esa es como una muy buena forma de decir, bueno, qué tan importante es el texto en una obra dramática. Pues, un chingo. Y contrario a eso, una obra postdramática es una que no necesita ese mecanismo para funcionar y puede servirse de otros como la improvisación, por ejemplo, o de tener alguna, algún otro tipo de maquinaria narrativa para que haga funcionar una propuesta. Ya ni siquiera estamos hablando necesariamente de historias, puede ser un arte performativo en el sentido de vamos a representar el dolor y el dolor no necesariamente tiene que contar una historia, tiene que transmitir pena en el sentido, en el sentido de sinónimo de dolor. Y eso, Pensé así pues, como de: "Ay, qué oso, ¿qué están haciendo esos ridículos?". Me sale re bien, entonces. Mi vida es un performance, maldita sea. sí, ahí el pedo es que, pues, luego están de hueva, o sea, y pues, digo, Chris y yo hemos ido a varias obras, digo, poquitas de esas, intento que no vayamos a muchas, porque, a mí no me gustan, o sea, no me gusta cuando la propuesta no implica contar una historia, porque a mí sí me gusta escuchar historias. O sea, es que miren, yo creo que yo los estoy escuchando porque yo la verdad es que no tengo mucha, idea, ¿no? No podría dar una opinión muy clara, pero incluso en esto que están comentando, creo que parte de esta onda de lo contemporáneo o de donde no se cuenta una historia precisamente, que viene así como la introducción, el desarrollo y el desenlace, podría causar un poco más de conflicto que podamos entenderla como lo quiere representar el autor, que cuando lo estamos leyendo o cuando vemos una obra de teatro, quiero regresar un poco atrás cuando dijeron que Chris mencionó que probablemente sería más sencillo entender cuando estás leyendo teatro. Yo creo que difiero un poco porque yo siento que sería más sencillo que podamos ver la representación en el teatro y que leerla, porque incluso con esto del español antiguo, o si lo vas a leer, no sé, algo que estaba en otro idioma, y la traducción de ese idioma antiguo al español, podría ser muy pesado, ¿no? Incluso más complicado para el que lo está leyendo que cuando vas al teatro y ves la representación, que ya está como masticada por alguien que lo va a pasar a la escena, ¿no? Esa es como mi opinión. Yo creo que eso sucede, o sea, depende de la obra. O sea, tienes razón. Al final de cuentas, creo que la dramaturgia está hecha para ser representada y regresamos al tema de la teatralidad. Al final está escrita para ser representada, o sea, para que se vea en un escenario. Y de hecho, yo sí he leído varias obras de teatro. Normalmente las leo después de haberlas visto y digo, no siempre, y tengo un par que nunca he visto una representación y leí la obra y me pareció maravillosa y me la imaginé en mi cabeza, pero creo que dentro de las dificultades que tiene la lectura y que podría coincidir contigo es el tema narrativo, o sea, porque está basado en diálogos y digo, las historias tienen que avanzar con base en diálogos, pero no hay o sea, las descripciones que te ponen es como adentro, fulanito está fumando y entonces ya empieza fulanito, ay, estoy aquí fumando y muy triste, ¿no?
entra fulanita. Día Y fulanita soleado. dice, yo, ¿no? Entonces, este tipo de lecturas te interrumpe un poco, o sea, ese tipo o sea, como está guionado, pues no está narrado, está guionado. Y la representación, pues ayuda a que todo se junte. Entonces, quizás por ahí podría ser un poco la experiencia de la lectura del teatro, es muy diferente. Sin embargo, o sea, digo, esa es mi percepción de lo mucho o poco que he leído de teatro. Entonces, creo que la experiencia de la lectura del teatro puede ser complicada justo porque está como narrada rara. Eso no significa que no pueda ser disfrutable y que podamos utilizar nuestra imaginación y en una hora máximo te echas una obra de teatro que vale la pena con autores como, no sé, Dario Fo o uno de nuestros favoritos que ahorita el Fra va a decir cuál es. O, bueno, no sé si de Hugo Argüelles eso, yo creo que sí te echas como 2 horas porque son un poco más largas. Pero no deja de ser algo conveniente, ¿no? O sea, que sí, que digo, claro que depende de la obra y como decían ahorita, cosas que dependan de algo, pero como dices, el reto es el de tener que imaginar mucho, pero creo que conviene para cuando buscas también una lectura ágil, ¿no? O rápida, ¿no? Ajá, una historia rápida puede ser, yo creo que la puedes leer perfecto. Te digo, la lees en una hora, pues si la representan sí, en una hora, pues igual hasta tú la lees más rápido porque pues los actores hablan y eso se tarda más. O sea, Y tú pinches estás leyendo en actores, tu güey. cabeza. Chíngale, que me quiero poner pedo. Apúrese. No nos odian actores, los queremos. Fíjense que a mí me cuesta, no es que me cueste trabajo, pero me imagino tipo, estoy leyendo, ¿no? Y empieza en un bosque encantado cuando, y así empiezo a imaginarme en mi cabeza y de repente aparecen así como dijo Chris, ¿no? Entra y sale o está enojado y como que siento que todo lo que me estaba imaginando se borra para leer eso. Entonces a mí es como que se interrumpe, no me gusta tanto leer teatro, la verdad. Por eso, precisamente, porque siento que si no es teatro, pues ya va así como seguidito y en el teatro está así como que cortando repentinamente a cada ratito y no concreto mi idea, pues. Claro. Y creo, ahorita que dijiste lo de imaginar, me recordaste un tema que hablábamos en uno de los primeros episodios de la condición esta de la afantasía, la incapacidad de formar Sí, imágenes mentales. Y creo que sería un mi reto. hermana está traumada por eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntanos. Ventaneando a la hermana. Gracias a ti, Juanjo, mi hermana descubrió que tiene eso y dijo así como, güey, yo no sabía que la gente imaginaba. ¿Qué trauma descubrirlo así? Está muy cabrón. O sea, más que trauma descubrir algo por, Ella por, solo por quería Juanjo, güey. Yo escucharlo. no me No manches. imaginaba que la gente imaginaba. Así me dijo, así como, güey, la gente imagina cosas. Y yo así, pues sí. Porque nadie me avisó. Pobrecita, pero bueno, Sí, la neta, lo sí. está superando bien. Qué bueno. Y digo, sí debe ser algo extraño. Pues es como, supongo que es como cualquier trauma que puede generarse cuando descubres que todas las demás personas han tenido cierta experiencia o han vivido algo que tú no. Y no es, digo, ahorita no estamos riendo mucho, pero creo que puede ser algo bien, o sea, puede golpear fuerte, ¿no? Y creo que justo para, Oye, diría Fra, así como cosas que les pasan a los demás y a nosotros no. Me acordé de un meme de, ¿a ustedes les pagan aguinaldo? ándale, Algo así, ¿no? Así, ¿ustedes imaginan? ay, hagan el meme, por favor. Y se lo pasas a tu hermana para que se ría. La hermana de Steph. Todos troll. Sí. No, porque nos dijo que lo está superando bien y además, pues, si ellas se trolean a gusto, y si no, no. Sí, por supuesto, nosotras sí. Creo que sí sería un reto para alguien que no imagina, pues en teatro, que ni siquiera te están diciendo cómo suceden las cosas y solo es voces. O sea, bueno, diálogos que ni siquiera te vas a imaginar esas voces. No sé, está peculiar. Y quería pues hacer la pregunta para igual quienes, supongo que muchas de las personas que nos escuchan, y tal vez supongo mal, pero que hay mucha gente que igual no ha leído teatro. Entonces, creo que podemos no empezar porque llevamos como media hora hablando, pero dar algunas recomendaciones de obras que sean amigables para alguien que no acostumbra a leer teatro y tal vez no acostumbra tampoco ver teatro, ¿no? Alguien que no está familiarizado con teatro y quiere entrarle, ¿qué nos recomendarías, Fra? Pues, por ejemplo, está esta que se llama Traición de Harold Pinter. Es una cosa súper breve. Normalmente la regla es como de, si una obra es de una hora, te va a tardar como 25 o 30 minutos en leerla. De hecho, o sea, Ok, sí es mucho menos. Eso es lo que necesito. Esta tiene un par de particularidades. La primera es que es súper austera en el sentido de que hay obras, por ejemplo, las de Hugo Argüelles, que sí tienen una gran cantidad de acotaciones. Una acotación es actor entra por la parte izquierda, actriz lanza un bebé que trae en los brazos. Esta es súper
tosca en ese sentido en el que casi no tiene. De hecho, ahorita, si me dan chance, les leo un pedacito del inicio. Esa es una de sus particularidades. La otra es que es una obra que va hacia atrás. Es la historia de dos parejas que se ponen el cuerno entre ellas. Y la primera escena, pues es la última que pasa, la escena que sucede en 1977. Y de ahí va hacia atrás hasta 1968, que es cuando empieza la historia de amor entre ellos cuatro. Entonces, la verdad es que esa podría ser una gran opción para empezar. Otra podría ser Malas Palabras de Perla Schumacher. Esta es una obra que es muy, bueno, es una obra infantil y y fue la primera vez que yo me maravillé de los alcances que podría tener una obra de este tipo, porque pues, yo tenía un prejuicio bien pendejo contra el teatro infantil, un poquito justificado, porque normalmente lo que vemos pues es el teatro del osito, ¿no? Y que vemos que un osito está buscando su tarro de miel. Y entonces va con el árbol y dice, oye, ¿dónde está mi tarro de miel? Y así, y esa es la misma estructura durante 7 escenas, y al final pues, lo tenía un tiranosaurio y descubre el poder de la amistad. Puta, qué hueva. O sea, yo espero que Desprecias el poder de la amistad. Se van a enojar los ositos cariñositos contigo. esta, por ejemplo, de la obra de Perla, es una obra es un monólogo, eso ya te pone interesante, en el cual es una chava bueno, una señora que es escritora y está recordando la vez en que sus padres se divorciaron. Entonces, para empezar, pues el putazo, ¿no? Del tema, o sea, el poder de la amistad contra una cosa real y que puede implicar un trauma para un niño, para una niña, es ya un muy buen inicio. Y luego el cómo va desarticulando las diferentes perspectivas que puede tener una niña a través de eso. No, de hecho no es el divorcio, es otra cosa. Y no se los voy a decir para que lean la obra o la vean cuando esté en cartelera. La verdad es que también me pareció maravilloso. Yo creo que ahí podrían empezar. ¿Puedes repetirnos el título? El título se llama Malas Palabras, Malas de Perla Palabras. Schumacher, y la que les dije de Harold Pinter se llama Traición. Yo creo que de las cosas más chidas del teatro, digo, a mí me gusta el teatro, lo empecé a ver mucho más a partir de que conocí al Fra, porque pues también lo conocí como cuando tenía 3 años. Es que, digo, una película, digo, no sé cuánto se estile, por ejemplo, que consigas el guión de una película. Creo que no tanto, porque la película está ahí y perdura en el tiempo y la puedes ver y ver y ver porque ya está grabada. Y hacen un solo performance, fin, ¿no? Y le Claro. ponen efectos y música y sale bye y ahí se queda. Y en el caso del teatro, no. El caso del teatro es una representación o 20 representaciones, termina temporada, no se vuelve a repetir, o hay algunas que sí duran 1000 años en cartelera, como esta de La Dama de Negro, Claro. se llama, Sí. que lleva creo 20 años en cartelera, una cosa así, u otras obras como, no sé, El Tenorio Cómico, ese tipo de obras que sí perduran. Sin embargo, muchas obras que valen mucho la pena tienen 1 o 2 temporadas con 10 presentaciones y ¡san! Se acabó. Y si no la alcanzaste a ver, pues ya no la alcanzaste a ver, entonces la alternativa que tienes para conocer una obra tan maravillosa, porque normalmente este tipo de obras maravillosas no se repiten mucho o son complicadas y no se adaptan con tanta facilidad, es leerla, ¿no? Para al menos acercarte un poquito a la historia. Y yo aquí es donde quiero hablar del caso de mi obra favorita del mundo mundial. Ajá. Me vale, me adelanto. Incendios de Mahdi Mowat, no puedo pronunciarlo. No, está cabrón. ¿Y de qué trata? Le vamos a llamar Mijares. Mijares 2, para que no se confundan, güey, no se van a confundir. Mijares Mowat. Mijares 2 en el incendio. El soldado del incendio. Esta obra se trata de unos gemelos que acaban de perder a su mamá y su mamá les encarga la tarea de ir a buscar a su hermano y a su padre. Y te va contando la historia en diferentes momentos de la mamá de estos 2 gemelos, cuando era niña, cuando estaba buscando a su hijo y cuando va a morir, pero ya casi esa parte es como muy mínima. Y te va develando como los horrores de la guerra, porque se desarrolla en Medio Oriente, más o menos por esa región, en Líbano, hicieron que perdiera a su hijo y al papá de los niños.
Entonces, y es un descubrimiento y es muy desgarradora. Nosotros la vimos hace varios años en el Shakespeare, ¿no? La En pusieron el foro. y en el Foro Shakespeare y estaba interpretada por Karina Gidi, que es una actriz del teatro. Por ahí seguramente lo ubican porque fue Rosario Castellanos en la película biográfica que acaba de salir, Ajá. la de los adioses. Y en teatro es maravillosa. Y entonces ella misma interpreta o sea, en sus tres etapas, ¿no? De vieja, de joven y de niña. ¿A la mamá de los Y, gemelos? Ok. Digo, para saber si te ajá, estoy siguiendo bien el hilo, perdón. ajá, a la mamá de los gemelos, que se llama Marwan. Ella la interpreta y ella es la protagonista. Y la verdad es que lo hace de una manera, o sea, la historia es muy desgarradora y uno podría decir, ¿por qué voy a ir a ver una historia que me va a generar angustia y tristeza? Güey, literal sales llorando. O sea, no sales, estás llorando durante la función. No hay manera de que no, de que no llores. Y de hecho, hicieron 2 temporadas, la dirigió Hugo Arrevillaga, y en la segunda temporada cuando fuimos a una presentación de prensa y ya Kleenex ya los estaba patrocinando, o sea, te ¿Es daban neta? tu paquetito de Kleenex a la entrada, neta, porque nadie se salva de llorar, güey, o sea, nadie se salva. Y me acuerdo que esa vez, esa ya era la segunda vez que la veíamos, de todas formas lloramos, y había un periodista así enfrente de nosotros, güey, terminó la obra, todo el mundo estaba aplaudiendo de pie, ya sabes, y el güey estaba súper Ah, trabado llorando, güey. Así esas veces ajá. que lloras con un dolor, desahogando todo, así estaba el vato, no dejó, yo creo que sigue llorando ahí, Si güey. nos, si nos oye, va a llorar Sí, más. o sea, güey. Y esta obra la adaptaron a película. Forma parte de una tetralogía, ahorita que Fran nos haga como un poco más el detalle, pero eh, solo adaptaron esta, según yo, a película, se llama La mujer que cantaba. La verdad es que yo vi la película y no me pareció mala, pero tampoco es así tan excelente como la obra. Y compramos los, los guiones y están haciendo unos libritos bien bonitos de pasta dura, tamaño bolsillo. Y la peculiaridad que tienen estos es que no tienen las indicaciones Ah, escenográficas, pues, o como histriónicas. Va nada más diciéndote los diálogos y va avanzando la historia con los diálogos. Entonces es muy fácil de leer. Una vez que la viste representada, la verdad es que el impacto quizás sea menor, pero yo creo que si la lees con calma y detenimiento, sí te genera, es que la historia es brutal. Entonces, ese es o sea, creo que sí hay obras que se prestan para todo, ¿no? Para la representación que es excelente, para leerla en una narrativa sencilla y para hacerla claro. incluso película. Estoy segura que eso es lo bonito del teatro, que llega a ser como tan personal que logras conectarte así y salir así llorando de tristeza o llorando de felicidad y que te ríes a carcajadas y que difícilmente consigues, o sea, no digo que no lo consigas con una película, ¿no? Pero que en el teatro es algo como muy personal y que los sentimientos están como a full, ¿no? Entonces, por eso yo siento, a mí me gusta también ver teatro, pero creo que también es algo muy aprendido, ¿no? O sea, no todo el mundo, como dijimos al principio, disfruta el ir a un teatro, ¿no? Pues mira, la verdad es que la diferencia entre tener a Karina Gidi enfrente, dando una actuación de campeonato a 3 centímetros de ti, o a 3 metros sobre ti, la misma diferencia que tienes entre platicar con alguien de frente a platicar con alguien pues, en una llamada de Zoom, que puedes tener una bonita plática como la que estamos teniendo ahorita, pero para mí sí es una cosa, pues mucho más humana, digo, y no quiero ser el boomer de todo antes estaba mejor y vamos a regresar al Cancelen el fuego, metaverso, dice Fran. Maldita em, tecnología. pero, o sea, si alguien acá puede, y le gustaría una referencia muy directa o, en mi opinión, me parece que sería esa. Y hace rato estábamos hablando de cómo a mí el teatro de Sófocles me parece dije la palabra soporífero en el mejor de los aspectos, porque, yo tenía un libro de Porrúa con las tragedias, de Edipo, perdón, de Sófocles, y las usaba para dormir. Y cuando no tenía sueño, pues así 2 3 paginitas de eso y miren, excelente somnífero. Pero lo que sí les puedo decir es que si Sófocles viviera
ahorita hubiera escrito una obra como Incendios. Y de hecho, pues ustedes pueden googlear Incendios y hay mucha de la crítica que puede ser especializada o puede ser específicamente del sector cultural, hace una analogía muy clara entre, no la historia, pero sí la influencia tan directa que tuvo específicamente la obra de Edipo Rey dentro de Incendios. Para quien no conozca un poquito de contexto, Edipo Rey es la historia de un cuate que mandaron de niño, lo mandaron a otro pueblo porque su papá, que es el rey, recibió la información de un oráculo que dijo, ese niño te va a matar a ti y se va a casar con tu esposa. Y te va a bajar Entonces a tu dijo, chava. no, pues, así, exacto. Entonces dijo, no, no, chinga a su madre. ¿Ves? Y ¿Ves? Está bien chida la premisa, Fra. la neta, sí. De O hecho, la sea, historia sí. también, o sea, creo que es el modo de contarlo ya en la obra, ¿no? Bueno, pero síguele. No, totalmente. Y sostengo lo que digo, lo que dije hace rato, si Sófocles viviera ahorita, escribiría esta misma historia de una forma totalmente Claro. diferente. Lo que pasó fue que Edipo efectivamente volvió, hizo justamente eso, y más bien como el quid de la obra es cuando él se da cuenta de que cometió 2 crímenes atroces y es como la historia del arrepentimiento. Eh, Posteriormente hay una secuela. En este momento que estamos hablando de Incendios, es parte, como dijo Chris, de una tetralogía que se llama La sangre de las promesas, que escribió Wajimo Wad, y que trata de cómo el linaje, las deudas que se adquieren desde tus antepasados, te afectan a ti y caen como una maldición que en algún momento se tiene que terminar de una forma trágica y preciosa. Alguien tiene que resarcir el dolor. Sí, sí ¿Cómo? está ¿Perdón? súper, o sea, sí, como dices ahorita, o sea, ya veo por qué decías que Sófocles escribiría algo del estilo, porque sí, o sea, totalmente temáticamente y humanamente siguen siendo temas igual de, pues, muy similares, pues. O sea, y de hecho siguiendo una Sí. tradición muy influida justo por las tragedias de Grecia. Y una cosa de cómo el dolor va forjando una cosa tan particular como podría ser el alma humana, de cómo el reconectar con las cosas que sucedieron y que no solamente sucedieron antes de ti, sino que contribuyeron, el dolor que alguien ocasionó contribuyó a tu propia existencia y además la condenó a sí misma. Híjole, no, la verdad es que les recomiendo, y podríamos hacer hasta un círculo de lectura para echarnos una obrita con unos drinks, porque sí es un impacto fortísimo y me parecería que sería muy buen ejercicio para que pudiéramos acercarnos a cómo leer teatro. Digo, esta es una, Incendios es una, hay otra que se llama Bosques, que tiene una historia todavía más amplia. Incendios efectivamente se lleva a cabo en 2 lugares, en la guerra del Líbano y luego en Canadá, que es donde Marwan finalmente encuentra la muerte. No le estoy spoileando nada. La obra comienza con la lectura de su testamento, em, que además está buenísimo. O sea, ella les pide a los gemelos que busquen a su padre, que busquen a su hermano y que le entierren boca abajo y que totalmente desnuda y que solamente le echen la tierra y cada uno de ellos les eche un balde de agua fresca. Ay, no mames, me estoy poniendo, porque efectivamente es una obra que me ha pegado de muchas maneras a lo largo de mi vida. Esta otra que les comentaba, que se llama Bosques, es todavía más amplia en cuanto a los alcances que tiene. Es una historia de 110 años. Empieza con la guerra franco-prusiana y termina o sea, temporalmente termina con la historia eh, de una chava adolescente, tiene por ahí de como de 12, 13 años, en un suburbio, me parece que también canadiense. Hay otra que se llama Litoral,
también tiene una particularidad muy, muy chistosa que probablemente no me vayan a creer, que la protagoniza Memo Villegas, que es probablemente el mejor actor mexicano de su generación. Sí, Memo Villegas también estaba en Incendios y seguramente lo ubican porque es el policía de este sketch de Backdoor, el de ¿Qué me ves, Ramírez? Ah, ¿Qué sí. me ves? Que es un actorazo de comedia, un güey que tiene una pinche vozarrón aquí, perro, hermoso y un afro también, cabrón. Yo lo admiro un chingo y lo quiero aunque me haya bateado de su equipo de fútbol. Luego les cuento esa anécdota también. Y, y él protagonizaba Litoral, que también es otra obra, es la historia de un cuate que tiene que enterrar a su papá en el pueblo en el cual vivía y a partir de eso va conociendo a su papá y se va conociendo a sí mismo. Entonces, o sea, todo esto sí se los platico por choro y sí se los platico porque me encanta hablar de teatro, pero también se los platico porque si se están perdiendo este goce que finalmente, hablando de libros y hablando de arte, yo creo que ahí está la vida, en gozar de este tipo de expresiones que alguien ya tuvo a bien realizar. Pueden hacerlo y creo que si viven en la Ciudad de México, eh, uno de las pocas privilegios que tenemos sobre casi cualquier ciudad del mundo es que nuestro teatro es precioso, es maravilloso. Casi cualquier cosa que encuentren en lugares como el Centro Cultural del Bosque, como el Teatro La Capilla, son casi casi son garantía. En el helénico también, por ejemplo, em, hay muchísimas cosas de las cuales también podríamos hablar, pero no sé si quieran que sigamos con teatro medio clásico, con... Oye, Fra, yo quiero preguntarte, ¿tú has hecho teatro? Sí, Tanto escribir Y como actuar, Fra. sí, sí, yo empecé, yo actuaba, ahora sí que en los cursos de verano, ahí conocí a Emilio Carballido. Uy, rifadísimo. Yo no sabía que podía haber un teatro costumbrista tan rico, tan divertido, tan amplio. Hay una obra de Carballido que se llama El Censo y que pues sí, es de un cuate, de un burócrata que llega a un negocio, como una fonda, parece, y les empieza a hacer justamente preguntas burócratas a la gente que está ahí, y pues no entienden, y es una especie como de comedia de enredos. Y a mí me pareció divertidísima cuando vi por primera vez, y yo también estuve actuando ahí. Carballido es un dramaturgo muy amplio en el rango de obras que puede hacer. Em, Intenté también hacer teatro de manera profesional. Estuve en una adaptación, no estuve, más bien estuve ensayando en una adaptación de El Apando, Andas. esta obra sí, órale. de Revueltas. Nos estamos asombrando, Fra. Esta obra de José Revueltas, hay una película, yo no la he visto, he visto algunos clips y me parece que me podría impactar mucho. Finalmente no pude llegar yo a la primera, bueno, a ninguna de las funciones, porque me dio un ataque de polidermatomiositis, que es una enfermedad que podrían googlear y que casi casi solo la tienen las mujeres negras mayores y el FRA. Y ocasiona probablemente por el intenso entrenamiento que teníamos. Hacíamos una cosa como de teatro orgánico, en el cual, como la obra es muy desgarradora en muchos sentidos, es la historia de 3 presos, en la cárcel de Lecumberri, y el director estaba loco, lo que quería era hacernos sentir el mismo dolor, orgánico que ellos podían haber sentido mientras estaban apandados. El apandamiento es un tipo de celda que es todavía más, pues, es una celda castigo, tal cual. Entonces, pues, ¿cómo imprimimos esa cantidad o esa, calidad de dolor en 3 actores? Y, pues, a base de, pues, distintos tipos de ejercicio estábamos, era octubre, y estábamos en las 2 de la mañana, en paños menores y nos aventaban cubetas de agua. Fue una experiencia mágica.
y no la aguanté. Quién sabe por qué. Bien raro, Finalmente, ¿verdad? eso me ocasionó. Ah, sí, no, este, ya no llegué ahí. Últimamente lo que intenté es hacer, es más bien escribir. Hice una obra que se llama Hasta la Patagonia, que que se detonó a partir de la muerte de una perrija que teníamos. Mi forma de eludir o ejercitar el dolor fue escribirle una obra de teatro y posteriormente hice otra también acerca de una pareja que se ama durante una historia como de unos 50 años y va percibiendo distintos momentos de ella. La verdad es que es una cosa que me gusta mucho. Suelo hablar de como el tipo de trabajo que uno tendría y creo que es el único que yo podría hacer si, sin cobrar y obviamente si no tuviera que cobrar. Es que en la forma en la que te expresas, o sea, yo entiendo como esta parte que podríamos tener, ¿no? Como al acercarnos al teatro, pero existen como ciertas cuestiones en las que conectamos tan bien que la forma en la que lo describimos, que hasta me dan ganas de leer teatro en cómo lo describes. Digo: "Ay, caramba, yo creo que sí me voy a tomar tiempo y lo voy a leer". Y solamente puede ser, descrito por una persona que ha participado o que tiene así como, pues, un poco de experiencia en esos aspectos, ¿no? Porque mientras mejor lo describimos es porque estamos familiarizados, ¿no? Y me gustó bastante que también dices esta parte en la que cómo ejercitamos o cómo transformamos este dolor, porque mucho pasa con estos artistas, ¿no? O estos escritores también que a mí me parece magnífico cómo podemos transformar precisamente el dolor en una obra de arte, ¿no? O sea, en vez de estar hay personas, ¿no? No digo que esté mal, creo que todos lo lo pasamos distinto, pero, por ejemplo, en mi caso, yo no sé si la Kiara se muere, la Kiara es mi perrita, no sé, tal vez lloraría toda la semana o estaría muy deprimida, no podría como transformarlo en algo tangible para compartirlo con el público, ¿sí me explico? Claro, son los duelos y procesos de duelo de cada quien, e incluso cada duelo es bien distinto. E incluso creo que también podemos hablar de que hay duelos que del lado del espectador se viven o se reviven, ¿no? O sea, a veces puede ser por referencia a algo personal o a veces puede ser como meterte tanto en una obra no solo me refiero a teatro, sino a cualquier obra de expresión artística, pues, que te conmueva a ese nivel, ¿no? Y que podría ser así como en este momento en el que conectamos tan bien con el teatro, cuando logran transmitirte este sentimiento, o sea, yo, creador, logro transmitir este sentimiento al espectador, y también que el espectador pueda tomarlo de esa manera, ¿no? Yo creo que es un ejercicio muy rico, ¿no? El que se pueda lograr esta conexión tan intensa, porque al final creo que las emociones en el teatro, como ya lo dije antes, son muy íntimas, y que logremos tener esta conexión son es algo muy muy intenso. Uno de los retos y al mismo tiempo experiencias gratas de leerlo, porque justo al leer mucho diálogo y pocas o muchas acotaciones, pero que, por ejemplo, puede haber gente como tú, ¿no? Que dices que a ti te rompe un poco el ritmo que traiga muchas, pero sea como sea, que a través de puro diálogo, además de un texto que su función, a diferencia de otros textos, su función primaria o su intención primaria no es ser leído, no por la audiencia completa, o sea, la función primaria pues es ser representado, ¿no? Lo van a leer quienes lo actúen, quienes dirijan, pero esta cuestión de que también a veces te pueda transmitir o lograr adentrarte de esa manera en la pura lectura, creo que es bien padre. Quería, ahorita que Fra nada más, o sea, quiero hacer dos recomendaciones. Ahorita que Fra decía de Emilio Carballido, hay una obra suya que se llama Rosa de dos aromas, también muy chistosa, muy divertida. Claro que verla interpretada es genial, pero también está escrita de una manera muy ágil. La premisa básica es que se conocen esperando la visita en la cárcel, en el reclusorio, a un hombre, se conocen sus dos mujeres, pero pues no sabían que existía la otra. Tan, 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 Entonces, tan. ajá. Y entonces, de hecho, es un juego de palabras muy divertido al inicio, porque pues una de ellas tiene una estética y está escrita y descrita de una manera como que vive en una zona popular de la ciudad, es de clase baja o media baja, y la otra es una señora más, como más fifí, digamos, ¿no? Y ambas están ahí esperando y es mucho más sociable y amigable la primera de ellas. Y empiezan a platicar
bueno, ella le empieza a forzar la plática y de qué es aquí, no, pues es que por mi marido, pero pues la señora que es más, digamos, más de posición social más alta empieza así como toda incómoda de, pues, ¿qué hago aquí, no? Entonces, no, pues sí, y no quiere hablar y no quiere hablar. Y ese mismo juego de una quiere hablar mucho y la otra no es lo que termina haciendo que se revele, que están ahí por el mismo güey, porque termina saliendo que está ahí por intento de o por ejercer alguna especie de violencia sexual contra una de sus alumnas. Pero la cosa es que eso sí lo sabe la más pobre, pero la más rica dice, ay, caray, entonces no atropelló a una menor, es atropello a una menor. Y acaba con eso el primer acto. Y toda la obra es de esas dos actrices y es muy divertida. O sea, si la pueden leer, ya la he visto y la he leído y creo que es otra con la que podrían empezar. Es muy chistosa y al mismo tiempo muy humana y termina forjándose una amistad muy, muy agradable y con unos giros muy divertidos. La verdad está más hacia la comedia y esta crítica social por medio del humor del que habíamos hablado en la primera temporada y pues eso se lo recomiendo. Y si quieren algo más del lado trágico o dramático, hay una muy, muy clásica que tal vez ubiquen el título, que es Los árboles mueren de pie. Esa la escribió Alejandro Casona y tiene versión en cine. De hecho, mucha gente tal vez recuerde una serie en la que salía Tony Dalton que se llamaba Los Simuladores. Viene la Ay, idea, sí. de aquí viene, Ay, justo en la sí. obra es un equipo que se dedican a hacer toda una simulación para algún fin y casi siempre, o sea, su idea es muy humana, es muy de ayudar a alguien con lo que hacen. Entonces, sí, son actores y fingen, pero para hacer una realidad mejor. Entonces, pues los contrata hay un señor que, o sea, está casado, son abuelos de un güey que se fue hace mucho tiempo y es de lo peor, el tipo, y le ha escrito cartas a la abuela y la ilusionan mucho, el abuelo se ha dado cuenta de que la ilusionan, y entonces, o sea, hay un poco de enredos ahí, pero la idea básica es que el señor los contrata para que se hagan pasar por el nieto, pero que ya está reformado y es un mejor güey, todo para que la abuela, que lleva años que no lo ve desde que lo corrió de la casa del abuelo, sea feliz. O sea, todo es, el señor quiere hacer feliz a su esposa a través de este equipo de simuladores y después obviamente viene la amenaza de que sí se va a aparecer el real, los enredos, que o sea, quién de los personajes sí sabe o no sabe qué cosas, así como las relaciones que se hacen entre los mismos actores, ¿no? Que de tanta actuación se termina volviendo una realidad para ellos. Entonces, está muy, muy linda y al mismo tiempo con un final un tanto trágico. Entonces, es otra de mis recomendaciones por el momento que les quería hacer. No sé si tengan más que quieran decir o demás, porque ya hablé demasiado. Yo quiero hacer varias anotaciones. La primera es que si escucharon hace unos minutos todo lo que dijo el Fra, esa es una de las razones por las cuales me casé con él. ¿Se Ay, casaron? qué linda. Es muy brillante en ese sentido, entonces, y ha hecho un montón de cosas, entonces, para mí escucharlo es como muy hipnotizador, o como se diga. Por eso se quedó tan calladita, ni interrumpía, Sí, ni nada así. No, Suspiraba nomás estaba así. embobada. Bienvenidos, Ay. bienvenidas, bienvenides y a ver a Fra con ojitos llorositos. Sí, porque este es como uno de sus temas. La verdad es que no lo sigo mucho escuchando, sobre el tema de trabajo porque me frustra y me estresa el trabajo, entonces no escucho cosas, pero lo escucho hablar de teatro y es como, la, la. Esa es la primera anotación. La segunda, creo que de las cosas más importantes de este tipo de arte, del teatro, tanto en la representación como en la lectura propia, es que cuenta historias. Y una de las cosas que creo que en general las personas disfrutamos de los libros o de consumir el libro como tal, es que nos cuenten una historia. Y eso, digo, hay gente que lee filosofía, psicología y chalala, ¿no? Porque es conocimiento que viene en un libro. Pero cuando leemos por entretenimiento o por diversión, que era lo que hablábamos en el Ujú. primer episodio, ¿Hace primer episodio de cuánto? la primera temporada, no tiene tanto, pero Sí, para sí, cuando escuchen esto ya va a tener un ratote más. un ratito. Entonces, que buscamos la lectura por entretenernos o distraernos o divertirnos y para disfrutar,
Y entonces buscamos que nos cuenten una historia y pues el teatro tal cual te cuenta una historia, a excepción del postmoderno que decíamos hace rato, que no te cuenta ni nada. Pero en general sí te está contando una historia que puede ser entretenida tanto en la representación eh, escénica como al momento de estarla leyendo, aunque no sea la misma experiencia de una narrativa Claro. novelada, por ejemplo. Y la otra, y que también hablábamos en el primer capítulo, es que el teatro no es barato. Digo, hay teatro barato, o sea, sí hay, ¿no? Y hay promociones y así, sobre todo si viven en en una ciudad como la Ciudad de México. La verdad es que no podemos hablar de otros estados. No sé, Steph, si tú sepas más o menos cómo está la onda teatral en Mérida, por ejemplo, pero bueno, aquí en la Ciudad de México puedes encontrar como muchas, ahorita nos dices, aguanta, entonces que me vaya la idea. Este, la, Aquí puedes encontrar lo que mencionaba Fra de los diferentes teatros, pues sí puedes encontrar como promociones, o luego o sea, si llegas en bici, te dan un boleto más barato, o tienen 2 por 1, no sé qué. Y hay teatrillos como muy pequeños y con obras que valen mucho la pena porque adaptan o sea, obras de dramaturgos muy conocidos, etcétera. Pero en general no es barato. O quizás sea este teatro, no sé cómo llamarle, como muy espectacular, como estos, como muy musicales que quizás puedan ser mucho más caros, pero no, o sea, pero sí creo que está un poquito, o sea, no está tanto al alcance de todos. Y antes creo que la idea del teatro era esa. No lo sé, pues, o sea, históricamente en el teatro no sé si la idea era que una historia pudiera estar al alcance de todos. En este caso, sí, creo que quizás quien nos escucha que tiene internet, pues sí puede ir al teatro y disfrutarlo y pagar una entrada de, no sé, 100 pesos arriba, que no está caro, pero hay gente que no puede pagarlo. Y a la hora de bajarlo al libro, tampoco está, bueno, depende de la obra, pero De tampoco hecho, está barato. O sea, por ejemplo, estos de Wajdi Mowat, que no puedo pronunciar, la verdad es que sí estaban bien pinches caros, o sea, son unos mini libritos y costaron como 600 pesos. Y pues se los regalé al Fra porque son muy bonitos y se los merece y así, pero la verdad es que son caros. Entonces, pero creo que sí puedes encontrar algunas obras, por ejemplo, en internet. Sí o sea, sí creo que es un arte actualmente poco accesible. No sé qué opine Afra al respecto, porque tiene como más bagaje en el tema, sobre todo para ir a verlos, pero a ver, primero, Fanny, ¿cómo está el tema de teatro en Mérida? Miren, la verdad es que yo también viví en la Ciudad de México y hice teatro ahí en el Museo Universitario del Chopo en la prepa. Entonces, también siento y coincido con lo que dices, Cris, que yo siento que es mucho como del capital cultural que siempre les digo, porque es difícil que alguien de grande se acerque si no tenía como el contacto con la cultura, igual que con los libros, ¿no? Aquí en Yucatán sí hay teatro, es caro, porque, por ejemplo, hay muchos teatros aquí en Yucatán, en la calle principal, que es la calle 60, hay como 1, 2, 3, hay 4 teatros, 5, 1, 2, 3, 4 teatros. Y uno de hecho se convirtió en una escuela de teatro y son caros, o sea, o no hay tantas obras. También esa es otra, que como estamos en la provincia, pues no llegan así como muchas obras padres. Generalmente hay mucho teatro regional yucateco que son como cómicos y muchos pues sí, que son como regional de risa y son hombres que se visten de mestizas, que utilizan los hipiles y hacen chistes como algunos son buenos, otros a mí en lo personal no me gusta ese teatro. Y cuando llegan, por ejemplo, obras como La Dama de Negro, esta, otra que es muy famosa, ¿cómo se llama? Ahorita que me acuerdo les voy a decir. Pues los boletos, Aventurera. no, aventurera no, mensa. No, pero sí hay boletos que están, por ejemplo, los más Marcelina. baratos están, por ejemplo, en 400 pesos o en 500 pesos. madres. Entonces, sí es caro ir al teatro. O sea, aquí en Yucatán sí es caro. A menos de que, por ejemplo, diga la UADY, ¿no? Que es la Universidad de Yucatán, que tiene un teatro que es Felipe Carrillo Puerto, que se presenten obras, pues no sé, no digo que sean estudiantiles, pero no tan conocidas y de autores así como underground, y podrían ser un poco más accesibles los costos, que sean, no sé, 150 o que te ganes el boleto en la radio o así, ¿no? Pero la neta es que sí es caro el teatro para que vayas a ver otro tipo de obras que no sean el teatro regional. Fíjate que es un gran tema. En general, no, la discusión
teatral no suele pasar por ahí, en cuanto a que sin el teatro de Gorguayes de los 70 era más caro o más barato ir al teatro. Yo creo que era un poquito más accesible, pero que tenía que ver con otras razones. Los 60, 70, un poquito de los 80, todavía había esta parte de movilidad social en el cual una persona sí podía quizá estudiar la prepa, una carrera universitaria, y sí le garantizaba tener una mejor estabilidad financiera que la generación anterior. Y en ese caso, pues poder pagar pues una entrada que el equivalente hoy, pues sí podrían ser 100, 200 pesos. Es una gran discusión que me parece que no se tiene lo suficiente. Hay una postura de quienes nos gusta el teatro o quienes se dedican a él, que a mí me parece un poquito simplista, que dicen, pues es que pues te gastas 500 pesos en una peda y no te puedes gastar 200 pesos en una entrada de teatro. Me parece pues un poquito difícil de seguir de manera objetiva, porque pues tú no sabes, o sea, si la persona que no puede pagar el teatro, pues sí se paga una peda de 200 pesos, de 500 varos. La verdad es que ha habido muchos momentos en mi vida en los cuales yo no podía pagar ninguna de las dos. La razón por la cual yo pude ver mucho teatro en algún momento de mi vida fue porque, como Chris dijo, yo hacía reseñas de teatro para El Sol de México, los cuales nunca me pagaron, pero afortunadamente pude entrar a muchas obras sin yo tener que pagar. Sí, pagué Me algunas. pagaron en especie. Ajá, y pues todo bien, o sea, porque ir al teatro era algo que a mí me parece maravilloso. Y además escribir las reseñas de las mismas, pues también me permitía como de alguna u otra forma revivir la experiencia que había tenido. Y bueno, sí, el servidor del Sol de México es una porquería, entonces ya no están, ya no están activas, pero encontré el mail de mi editor que estaba ahí, entonces probablemente las pueda volver a subir como un blog o algo. Tiene poco sentido que se lean ahorita porque pues muchas de esas son obras que ya no existen. Hubo una de Sueño de una noche de verano de Shakespeare, otra que se llama de La Lección, que es una obra con Eugene, de Eugene Ionesco, que es con Maya Zapata y Francesca, se me fue el apellido, pero Maya Zapata es la que salió en Soy tu fan. Y bueno, o sea, lo digo porque me parece que sí es un poquito prohibitivo el hacer teatro. Creo que, perdón, el ver teatro, creo que un poquito más incluso que leer un libro. Hablando, por ejemplo, de como del costo-beneficio, un libro, pues sí te podría costar 200, 300 pesos y te da como, no sé, de 10 a 14 horas de diversión. Y una hora, pues sí, dura de 50 minutos a quizá Incendios duraba como 2 horas y media, ¿no? Una cosa así, porque pues es que hay muchas cosas que contar en esa hora. Y ahí pues igual y sí, ¿no? O sea, ¿qué tanto puedo hacer por mi ocio? ¿O qué tanto le puedo dedicar después de comida, renta, pasaje, Netflix, por ejemplo, pues son 150 pesitos que pues te dan una cantidad prácticamente infinita. Entonces, sí, yo creo que vamos a partir del momento, del punto en el cual si puedes hacerlo, yo te recomendaría que entrarle por alguno de los lugares que ya te mencioné, que son prácticamente garantías si te quieres explorar un poquito más. Hay distintas escuelas de teatro que también muchas veces ofrecen cosas gratis. Vimos una adaptación de Closer en Casa Azul, que es la escuela de teatro que tiene, ¿cómo se llama? El director de Argos. Ibarra, Sí, Ibarra. este, Claro, Epigmenio. claro, Epigmenio Ibarra, y que además también la dirigió David Gaitán. Creo que fue la última obra que vimos antes de la pandemia. Y pues la verdad es que era una adaptación muy digna. Los estudiantes, la verdad es que lo hacían muy bien. Y eso, por ejemplo, era gratis. Y hay muchas obras de este tipo. La Escuela Nacional de Arte Teatral, que está en el CENART, es Tlalpan y Río Churubusco. También muchas de esas obras son gratis. Sí se van a tener que formar, pero pues con que lleguen media horita antes, o sea, ya pueden asegurar un lugar. Entonces, o sea, sí habría forma de hacerlo. Además, me parecía como un gran date
y obviamente me parece grande que el ir Uy, al ya va a teatro, empezar a ajá, contar ahí. exactamente. Uy, su consejo romántico. Pues Ay. estamos hablando de Ciber la obra, Fra. ¿Tú te, ¿tú te acuerdas cuál fue la primera obra que vimos? Seguro, sí. La de Acatlán. Claro, claro. Esa fue la primera obra que vimos ¿Cuántos juntos. fabs para que cuentes la historia? Primero digan cuál fue para tener la recomendación. oigan. Pues unos, La no gente quiere sé, el chisme, la 1000, gente quiere el chisme. ¿Hubo beso o no hubo? 1000 Ay. fabs. Sí. No les vamos a contar hasta que alcancemos los 1000 Ah, fabs ok, ok, ok. en el tweet del episodio, de este Ándale, episodio. ándale. 1000 fabs al tweet de este episodio y nos cuentas la historia de Va, Ay. pero de mínimo la si obra de digan cuál fue Acatlán. la obra para Sí. tener la recomendación. No, bueno, No me acuerdo. Qué ñoño eres, qué ñoño eres, de verdad. Yo tampoco me era obvio que, acuerdo. exacto, era obvio que no se iban a acordar. No la vieron. Ahora, ¿cuál fue la primera que No sí me vieron juntos? Sí, no. Y que sí vimos, fíjate que no Pasaron sé. 3 No. años para que realmente prestaran atención. Es que han pasado 84 Sí aplica, ¿eh? años. Sí les aplica, ¿eh? La verdad es que ha pasado sí, la verdad es que, pues sí, llevamos muchos años juntos, entonces la verdad no me acuerdo Es que la gente me no acuerdo que sabe. sí vimos esa obra en Acatlán, no me acuerdo qué obra fue, y no me acuerdo cuál fue la obra que neta sí fuimos a ver por gusto juntos. Me acuerdo de No la recuerdo. segunda obra que vimos juntos. ¿Cuál fue? Una donde yo fui con Benjas y tú fuiste con tu exnovio. Ay, qué Ay, horror, y esa sí me acuerdo cuál fue, la de Hamelin, esa sí me acuerdo. esperen a que lleguemos al número que dijeron para que esto se ponga mejor, más interesante. Así que ya no cuenten más, ya no cuenten más. Mi novio fue, sí es cierto, esta vez. Okey, ahí los vamos a dejar enganchados, 1500 ahora para contar las 2 historias. 1500 va para contar las 2 historias sobre la segunda obra que fuimos a ver juntos en Acatlán. Esa fue también en Acatlán, y donde estaba mi novio y él fue a molestarme, y la primera donde pasaron cosas. Saluditos al exnovio. Quien seguramente está escuchando esto. Sí. Me fue a molestar, es un hijo de la buena. La verdad es que sí es una gran persona el exnovio. También quedó muy bien. Y es teatrero, de hecho. Ándale. Veo una tendencia Pero ahí. bueno. Pues a ver, veo una tendencia. Un Esperancita. patrón. Oigan, chicos, pues, ¿alguna otra recomendación que quieran darnos? Yo creo que ya nada más para ir cerrando, porque ya nos pasamos un buen de tiempo, ¿dónde encontrar estas obras? Generalmente en los teatros tienen sus estantitos y puedes encontrar pues la obra en el librito. Igual por ahí, o compilaciones de obras de algún dramaturgo y ahí particularmente creo que no son tan costosas y normalmente siempre tienen el guión de la obra que se está presentando. Eso es lo que yo he observado. Eh, Digo, no sé si del 100% pues, pero yo he visto que sí, y que ahí tienen como varias obras, para comprar y poderlas leer, y no son tan caras. También las pueden encontrar en librerías, y si van y preguntan así como: "¿Teatro?", les van a decir así: "Ah, sí, aquí está nuestra sección de teatro", ya pueden ir a buscar dramaturgos y etcétera. Yo soy de la idea de que hay que leer, o sea, si quieres, o sea, que el hecho de tener la obra te ayuda, justo lo que decía el Fra, a reproducir la experiencia que tuviste al verla. Pero puedes leer lo que se te antoje. Yo he comprado obras de que nada más por leer la sinopsis atrás se oye muy bien y las compro y las disfruto bastante. No leo todo el tiempo teatro, normalmente leo como novela y etcétera y cuentos, ya saben, pero creo que sí vale la pena tener la experiencia, que si no hay oportunidad de ir al teatro quizás y que y quieren como adentrarse quizás un poco a este mundo, creo que sí vale la pena echarle una ojeada a algún guión de de un dramaturgo que le suene, no sé, Darío Fo, Hugo Argüelles, el que decía el Fra, Chekhov, no sé qué tan Ah, sí es aburrido o chido, qué sí es tan chido. pesado puede ser para un lector. Eh, Sí, la verdad es que yo nunca lo he leído. Como cuentistas, creo que podría ser un muy buen acercamiento, pero no recomendaría entrarle al ok. teatro con Chekhov. Bueno, no entren por ahí. Pero bueno, o sea, sí creo David Gaitán, por ejemplo, que también, tiene obras maravillosas y escribe súper chido y encuentras ya su obra en librerías y etcétera. Tiene acento chilango. Sí, es un mexicano. Si vieron Nosotros los Nobles, por ahí sale en la película, porque también es actor y es un gran dramaturgo. Y pues ya, la verdad es que bueno, agradecemos, no sé ustedes, pero yo sí, que el Fran nos haya acompañado. La verdad es que sí sabe un chingo del tema y podríamos echarnos aquí un ratote hablando de obras porque justo hablan
cuentan historias y todas son diferentes y la experiencia tanto de verla como de leerla es, pues es otra cosa. O sea, no es lo mismo leer una novela que leer una obra de teatro, no es lo mismo ir al cine que ir al teatro, ¿no? Entonces, yo los invito a que sí le metan un poco más al teatro y prueben cosas nuevas. Y pues ya, ¿algo más? Pues yo también yo me quedo con la que dijo Fra, la recomendación de La traición, y la que dijo Juanjo de las 2 mujeres que se conocen en la cárcel. ¿Cómo se llamaba, Juanjo? Rosa de dos aromas. Esas 2 van a ser mis recomendaciones. Probablemente este año, las meta algún mes en el círculo de lectura, que es el círculo de lectura, en el club de lectura que vamos a hacer. Así que El pensé triángulo sí de lectura. Los esperamos sí, en en la este círculo de HHH casa. lectura, De Sí, lectura. sí. de estudio. Así es. Así que esténse pendientes. Y Fra, muchas gracias que pudiste darte el tiempo de estar con nosotros, porque la verdad sí es muy padre chismear con Fra. Ustedes no lo saben, pero yo se los voy a contar. Es muy ameno platicar con él porque así como ahorita estuvimos, te la puedes pasar súper botado de la risa con él. Así que muchas gracias porque estuviste el día de hoy. ¿Cuál? Gracias por invitarme. Mm. Mm. Ah, No, y más que nos compartiste, sí, perdón, te voy a interrumpir porque ya hablaste mucho. ya acabaste tus No es minutos. cierto. Sí, ya, o sea, sí te invitamos, pero tampoco abuses. Más porque nos compartiste algo así como muy bonito, así como íntimo, ¿no? Te expresaste así como en algo que te gusta, y yo creo que cuando la gente nos comparte algo que les gusta, pues hay que agradecer eso, ¿no? Porque no siempre compartimos con la banda, pues, nuestros intereses y de esta forma tan honesta o tan grata, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero ustedes me entienden, ¿no? No, pues muchas gracias por invitarme. La verdad es que sí me la pasé muy bien. Sí. Espero que no sea como cuando Bart le dicen di lo tuyo y que siempre estoy hablando de chamba y que no sé si esperaban hablar como tips de chamba en este tipo. Danos una obra sobre los pesares de la búsqueda de chamba, Fra, una obra de teatro. Me la voy a quedar de tarea, se las pongo. Puede o no ser que yo tenga pirateadas algunas obras. Si es el caso, las compartimos en el momento en el que esté en el tweet del episodio. Bueno, hacemos un hilito con algunas obras, con algunas Expropiadas, Fra, obras como, expropiadas. como esta de traición, La velocidad del zoom del horizonte, que es uno que vimos con precisamente de Gaitán. El teatro de Jimena M también se debería ver, y ella yo creo que podría ser de las mejores exponentes del teatro mexicano hoy. ¿Quién más? El teatro de Alejandro Ricaño, hasta cierto punto, hasta la obra que hizo con Diego Luna, la verdad es que me parece maravilloso. Un poquito monotemático, porque siempre se trata de un dramaturgo, pero tiene una obra que se llama Riñón del cerdo para el desconsuelo, que yo creo que quizá esa fue de las primeras que vimos tú y yo. em, que es la obra de un dramaturgo que se mete en la casa de Samuel Beckett, que es el autor de Esperando a Godot, y revisa el texto y dice, ay, está bueno, pero como que le hace una falta una edicioncita. Entonces cada noche o cada tarde, cuando Beckett va a dar un paseo, él se mete a su casa y le va haciendo ediciones a la obra, hasta que al final queda la maravilla que quedó. Y pues la obra termina con Beckett llevándose todo el crédito de la obra que él cree que escribió. Es una cosa bellísima. Probablemente si la encuentro pirata también se las pongo. Y hay muchas obras creo que fue en Script donde Sí, pero no vamos a decir la marca existen. hasta que nos patrocinen, vale. Bueno, seguramente Steph ya borró esa parte. Aquí censuramos. Entonces van a decir, ¿cuál parte? ¿Cuál Ajá. parte? Pero en esa plataforma que no dimos un nombre, ya seguramente podremos encontrar un par de horas y las podremos subir a un bonito drive para compartir, para que tampoco tengan que gastar. Y si ya les gusta, bueno, pues puedan gastar en las mismas obras que les gustaron, o en otras, o ir al teatro, o así. O entrarle al Nos Patreon de parece Libros para la Banda. nos parece estupendo. Este ya está anunciando Patreon y todavía no lo tenemos. Bueno, pues muchas gracias, ya lo voy a callar. Les recordamos que estamos por terminar la lectura de el primer libro del club. Entonces va a haber space en unos días para hacer los comentarios y etcétera.
Y nuestras redes sociales, en Twitter, libros para todos, en Facebook y en Instagram como Libros para la Banda Podcast, y a mí me encuentran como _Cristina RMZ. Chicos, ¿algo más? ¿Sus redes? Pues Chalala. nada más. Gracias por escucharnos, gracias a Fra por estar por acá. Lean teatro, cuéntenos también, porque como verán, no es nuestro fuerte tampoco. Entonces, si tienen obras favoritas, ya sea vistas o leídas, o ambas, compártanlas. Siempre nos gustan sus recomendaciones también. Y me pueden encontrar en Twitter como Juanjo_Albor. Oigan, sí, si pueden dejar ahí en Twitter sus recomendaciones y en los comentarios nos ponen cuáles han sido sus favoritos o cuáles no les han gustado, estaría de lujo. Bye. Bye. Libros para la banda. Hasta que la lectura nos alcance. Por Cris, Steph y Juanjo. Edición y producción por Steph Rosas.